Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos comenzando con la primera edición de MBD Noticias por la pantalla de TV Ciudad y arrancando, por supuesto, la semana en este lunes que parece bastante primaveral por ahora, aunque hay allí algunos pronósticos amenazantes. Pero vamos a guardar todavía porque la cosa se viene afianzando. Hablo de la primavera, por lo menos. Saludamos a todos los que nos están siguiendo en esta mañana, donde tenemos 12 grados de temperatura, a través del 6.1 de la señal abierta de aire de TV Ciudad, por supuesto, a través de las plataformas tvciudad.uy, YouTube y, por supuesto, también a través del 107.7 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Y dicho esto y hablando del tiempo, vamos a ver cómo se va a presentar hoy y en las siguientes jornadas. Y atención, porque hay algunas advertencias que hablan de posibles llegadas de humo hacia la zona del Río de la Plata, producto justamente de los incendios que se están generando en la zona del Mato Grosso, en la zona de Bolivia y Paraguay particularmente. Bolivia ha decretado una emergencia por esta situación que ya ha puesto en alerta a varias provincias argentinas y también a toda el área de Buenos Aires, y existe la posibilidad, de acuerdo a cómo se den los vientos, que algo de eso llegue a nuestro país. Pero habrá que aguardarlo. Hoy tenemos un día que está previsto esté algo nuboso, con 20 grados de máxima y una mínima que tuvimos de 10 grados. Para mañana martes se va a incrementar la temperatura, va a llegar a los 23 grados, 13 la mínima, irá increciendo el calor y vamos a tener también una jornada con cielo algo nuboso. El miércoles, bueno, la cosa parece que se complica un poquito, o por lo tanto vendrán algunas lluvias, 18 grados la máxima, 10 la mínima. Ya estamos hablando del miércoles 11 de septiembre, tal como se presenta de acuerdo a los datos aportados, como siempre, por el INUMET. Vamos a comenzar a recorrer algunas de las principales novedades que tenemos en esta jornada, los adelantos noticiosos de lo que va a estar pautando justamente la jornada informativa de este lunes. Hablamos de una empresa francesa que ha ofrecido en las últimas horas al gobierno construir las dos lanchas patrulleras adjudicadas a la empresa Cardama casi por la misma plata cotizada por el astillero español. Esta telenovela de las lanchas sigue vigente y ahora es una empresa francesa la que estaría a cargo de la construcción de estas lanchas para la Armada uruguaya. Nos vamos al terreno político, porque Laura Raffo estuvo en Massoyer, en la tradicional peregrinación del Partido Nacional hacia ese emblemático lugar donde murió en la batalla de Massoyer Aparicio Saravia. Laura Raffo dijo que es más blanca que nunca y que analiza su futuro tras ser desplazada por el herrerismo del primer lugar de la lista al Senado. La lista 40, liderada por el senador Javier García, le habría ofrecido incorporarse. Hubo algunas expresiones también del senador Da Silva en las últimas horas en ese sentido para darle cabida a Laura Raffo, que otra vez ha sido desplazada, en este caso del herrerismo. El sindicato de la Guardia Republicana, y ya pasamos a otro tema, denunció ante el Ministerio del Trabajo irregularidades en varias dependencias de la policía por el mal estado de las instalaciones donde deben trabajar, invasión de ratas, vehículos y cascos en mal estado, entre otras denuncias que han formulado ante el Ministerio de Trabajo los integrantes de la Guardia Republicana del Ministerio del Interior. Y ahora nos vamos a un tema un poco más lúdico. La selección uruguaya juega mañana y eso ya genera expectativas en el día de hoy. Va a hacerlo en Venezuela, en un nuevo partido para la clasificación del Mundial 2026, el primero en la era post-Suárez tras su retiro el viernes pasado ante Paraguay. Uruguay va a jugar en Maturín, Venezuela, por esta segunda fecha de las eliminatorias, mañana, a partir de las 7 de la tarde. Vamos a otro tema, porque el politólogo e investigador uruguayo Camilo López va a estar aquí en el estudio para analizar la política internacional en su carácter de politólogo y especializado en temas de ultraderecha, movimientos y partidos, tanto aquí, pero vamos a hablar particularmente del avance de la derecha y la ultraderecha en Europa, más particularmente en Alemania, donde se dio, bueno, una situación muy particular
desde la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de la ultraderecha de la Alternativa para Alemania en el estado de Turingia, pero vamos a hablar un poco de los alcances de este avance. Ahora les voy a contar, según los datos del Centro de Gestión Metropolitana, cuáles son algunas de las arterias y calles de Montevideo que presentan dificultades. Hablamos de la Rambla, Mahatma Gandhi, la senda auxiliar desde Solano Antuña hasta 21 de septiembre, que va a estar complicada de 7 a 15 horas, y la calle Juan Pedro Berenguer entre José Artigas y Máximo Tajes de 8 a 17 horas, que por hormigonado va a estar cortada hasta el 10 de septiembre. Atenti con estos datos para aquellos que circulan por Montevideo, y también va a haber algunas alteraciones, recuerden, en Avenida Italia a la altura de Córcega, donde se van a comenzar algunos trabajos allí que van a tener complicado el tránsito por Avenida Italia en los próximos días, sobre todo la senda que viene hacia el centro y la que va hacia el este, que va a tener que derivarse por otras calles adyacentes. Ahora, dicho esto, vamos a comenzar con el desarrollo de algunas de las noticias con las que estamos arrancando este lunes, y allí tenemos una lancha patrullera que están en el centro de la discusión desde hace mucho tiempo, porque una empresa francesa que fue descartada en el 2021 por el Ministerio de Defensa para construir las tan mentadas lanchas patrulleras, hizo una nueva oferta al gobierno. La propuesta casi que iguala al precio que dio el astillero español Cardama, pero que ha estado muy cuestionado y no se ha conseguido la financiación, y cuya continuidad en el negocio todavía no fue descartada por el Poder Ejecutivo. El viernes terminó el plazo para que Cardama deposite los 4,5 millones de dólares necesarios para poder empezar a construir las dos lanchas patrulleras OPB que le fueron adjudicadas en julio de 2023 en el marco de una polémica licitación. Si bien no hizo el depósito, el observador informó que el astillero español sí presentó al filo del vencimiento 2 avales de bancos europeos, los cuales todavía, sin embargo, no fueron aceptados. Desde el principio hubo críticas al entonces ministro de Defensa Javier García por elegir a Cardama solo por ofrecer el precio más bajo, aunque había quedado quinta en términos generales. Lo cuestionaron tanto jerarcas de la Armada como su jefe del Estado Mayor, Gustavo Musso, que renunció, como desde la oposición. Se basaban en que Cardama nunca había construido lanchas militares y que desde hacía años, además, no construía de ningún tipo, porque no era solvente como lo anticiparon las primeras versiones. En este contexto, Infodefensa publicó que el jueves 5, antes de que venciera el plazo, la operadora inmobiliaria representante local de la francesa Kership estaría sondeando a las autoridades con una nueva oferta. De los 70 millones de dólares por unidad cotizados en 2021, habrían pasado a 46 millones, cerca de los 90 cotizados por Cardama por las dos lanchas. La nota sostiene que esta situación no cayó muy bien en el gobierno, ya que en 2021 Kership fue la única que no bajó precios cuando el ministerio lo pidió, recibiendo respuestas favorables de empresas chinas y de Países Bajos, aunque de todos modos después se la adjudicó a Cardama. Y de la polémica por las lanchas patrulleras a las denuncias de la Guardia Republicana. Patrulleros sin vidrios, cubiertas gastadas, unidades sucias y que se llueven, ratas por todos lados, cascos rotos, destacamentos que carecen de servicios básicos, son solo algunas de las denuncias que presentó la Unión de Policías de la Guardia Republicana por irregularidades que ocurren en distintas dependencias de dicha institución. La Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizó una segunda inspección a la base de la Guardia Republicana en Montevideo en el marco de la denuncia realizada en julio de 2023 por la Unión de Policías de la Guardia Republicana. El sindicato aportó pruebas sobre las condiciones de trabajo en el servicio BROW de Tapes y Mendoza, en la Infantería Metropolitana y en el servicio de apoyo y logística, ubicados ambos en la sede de la Guardia sobre la avenida José Pedro Varela y también en la base del Prado. Las fotos, videos y testimonios aportados describen la presencia de ratas en el comedor del personal, baños y alojamientos en deplorable estado y revelan, entre otras cosas, el mal estado de herramientas como cascos y vehículos. En este contexto, y si bien no forma parte de la denuncia de 2023, en las últimas horas el sindicato expuso públicamente hechos similares ocurridos en Rivera, con vehículos rotos, inseguros y en mal estado para circular, pese a que lo siguen haciendo. Fuentes sindicales indicaron que tanto este último hecho como los anteriores fueron informados al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y al subsecretario Pablo Abdala, pero que hasta el momento no han tenido soluciones.
En este contexto y según las fuentes sindicales consultadas por MBD Noticias, la Inspección General del Trabajo hizo un primer control e intimó al Ministerio para corregir la situación, pero en una nueva visita del 30 de agosto, los funcionarios habrían confirmado que a 14 meses de ser denunciados, los problemas permanecen. Y seguimos con temas policiales porque estas y otras situaciones que hacen a la realidad de las distintas unidades van a ser debatidas abiertamente el próximo lunes 16 cuando se realice una asamblea abierta de la sociedad, por parte de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales. La Unión de Policías de la Guardia Republicana es uno justamente de los sindicatos que integran la coordinadora y convoca a la asamblea frente a la base principal de la institución donde se debatirá sobre la seguridad pública, los allanamientos nocturnos y el impacto de la profesión en la salud mental del personal, porque además este domingo se confirmó la muerte de otro funcionario policial a raíz de un suicidio, un episodio que se viene repitiendo a nivel de la policía desde hace tiempo y particularmente con números bastante alarmantes desde comienzo de año. Pero ahora hablemos de otro tema que también seguramente va a ser debatido y que en este caso tiene que ver con la última encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana sobre el plebiscito que propone modificar el artículo 11 de la Constitución y habilitar los tan mentados allanamientos nocturnos en hogares, que muestra que el 52% de los uruguayos votaría a favor de la propuesta, el 28% lo haría en contra y el 20% aún no lo tiene decidido. Según publicó La Diaria, la Usina de Percepción Ciudadana también preguntó a los encuestados sobre la información respecto a la propuesta que se consultará con las elecciones nacionales del 27 de octubre. El 22% de los uruguayos dijo estar muy informado, mientras que el 51% está algo informado y el 19% nada informado, en tanto el restante 8% no sabe o no contesta. Y ahora hablando de los sindicatos policiales, justamente, el representante legal del Sindicato Único de Policías del Uruguay, Juan Raúl Williman, dijo que el sindicato está preocupado sobre los resultados de la habilitación de los allanamientos nocturnos porque pone en riesgo la seguridad, dijo, de los propios policías. Un detalle que puede estar mal en ese momento, un solo detalle ahí, un error en el poder de fuego contrario, porque es mayor al que previó, un error en la cantidad de gente, o lo que decías tú, que ya es más complejo, ¿no? También hay que analizar eventualmente el contexto. Si eventualmente eso pone en riesgo terceros que nada tienen que ver, entonces ahí vendrían los daños colaterales. ¿Quién es el responsable? El último responsable siempre es el Estado. Acá hay responsabilidad del Estado por un acto, un hecho o una omisión eventualmente. Pero la responsabilidad individual después cae sobre los funcionarios. La que pueda tener el fiscal, la que pueda tener el juez de garantía, pero fundamentalmente, como los que ejecutan esto son los trabajadores policiales, a nosotros nos preocupa es la responsabilidad y la seguridad de los trabajadores policiales. Entonces, ese es todo un tema, porque es el riesgo que se pone en juego cuando vos tomás una acción de estas, y después los riesgos de asumir responsabilidades administrativas y penales por las consecuencias que esto puede tener. No puede ser lo mismo un allanamiento durante el día, que ya es peligroso y complejo, que un allanamiento nocturno. Hay otras diligencias complejas, menos complejas que igual lo son, que me ha tocado estar, como una reconstrucción, con una inspección. Bueno, mucho más un allanamiento, mucho más nocturno. Entonces, la duda es razonable. El sindicato realmente se preocupa por sus afiliados, se preocupa por sus trabajadores y se plantea filosóficamente, bueno, se va a bajar una garantía, ¿se va a bajar garantía? ¿Con qué efectividad? O sea, vamos a poner este riesgo, ¿no? ¿Para qué en definitiva? Y en la misma línea, el ex jefe de policía, Mario Lallera, dijo que los allanamientos nocturnos son un riesgo para la vida y si se pretende respaldar a los trabajadores de la policía, hay que proteger la vida de los uniformados. Entonces digo, vamos a estudiar un poquito más. Este no es el mejor tiempo para tomar una decisión de ese tipo, para ir contra una garantía constitucional. Creo que ya lo han intentado y siempre ha sido en tiempo electoral. Entonces, evidentemente que esto es un tema político, que yo lo entiendo así, le digo a la gente, entiendan que nadie de la policía está saliendo a reclamar que esta es la bala de plata porque es la que se necesita. Se ha trabajado desde años de esta manera, pero ¿por qué es? No es porque no estime la policía de que
que sea una herramienta, ¿no? La policía puede estimar que sí es una herramienta, que puede favorecer en algunos casos, en excepciones, cuando hay riesgo de vida, es decir, cuando hay una inmediatez que hay que actuar rápidamente para salvar a alguien. Bueno, yo estoy de acuerdo que pueda ser una herramienta, pero ¿en dónde dejo el otro valor? El de la familia. ¿Cómo yo soluciono si me equivoco como policía? El juez me da la orden. ¿Cómo soluciono yo si me equivoco y hay un daño moral, psicológico sobre niños, por ejemplo, o sobre mujeres que no tienen nada que ver en el tema? Bien, dejamos atrás por ahora los temas policiales y la tan mentada propuesta de allanamientos nocturnos para hablar de la salud del expresidente José Mujica, quien permanece internado en el CASMU después de ser operado el pasado sábado. Este domingo no hubo actualización sobre el avance del tratamiento en el que se le colocó a Mujica una sonda gástrica que le permite mejorar su alimentación e hidratación. El expresidente había sido internado el jueves por dificultades para alimentarse e hidratarse, producto de problemas en su esófago como consecuencia de la radioterapia que se le practicó por el cáncer. Ese día, Raquel Panone, su médica personal, informó en rueda de prensa que Mujica estaba recibiendo muy poco aporte líquido en domicilio por vía oral y no estaba recibiendo el alimento suficiente. Finalmente, en la mañana del sábado se le realizó una gastrostomía que implicó la colocación de una sonda gástrica para que se alimente de forma segura y permita la recuperación del esófago. Según el parte médico emitido por Panone horas más tarde, no se sabe cuánto tiempo deberá utilizar la sonda. Aclaró que el tratamiento no tiene plazo y que puede estar para el resto de su vida. De todas formas, agregó que el plan es que pueda volver a un tránsito digestivo normal y aseguró que él está bien y que el procedimiento fue excelente. Y precisamente sobre la salud del expresidente José Mujica habló el senador Alejandro Sánchez en el marco del lanzamiento de la campaña de la lista 609 el pasado sábado, y allí lamentó la ausencia del líder del MPP y también de Lucía Topolansky, pero aseguró que el expresidente está muy contento y aguarda recuperarse para salir a hacer campaña. Somos hijos del trabajo, de la militancia, de la referencia de Pepe y de Lucía. Naturalmente que estamos acompañándolos en un momento que es una pelea por la vida, como lo definió Pepe, y la está dando una batalla terrible que nos enseña todos los días de que la vida es eso, es caerse y levantarse, y es lo que está haciendo Pepe. Hoy fue intervenido quirúrgicamente, forma parte de alguna manera del proceso. Por suerte se revirtió la situación del cáncer, pero evidentemente es el método para tratar el cáncer es muy invasivo, y eso también genera otros problemas en la salud de Pepe, que ya es una salud de por sí complicada, tiene problemas en sus riñones, tiene 90 años, y bueno, pero está muy bien, está muy contento y con muchas ganas de terminar este proceso hospitalario para salir a hacer campaña. Y ese fue uno de los acontecimientos político-partidarios del fin de semana, el lanzamiento de esta lista, porque en ese acto precisamente la periodista Blanca Rodríguez dio su primer discurso político y dijo que espera junto a la sociedad recuperar la esperanza. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Tengo una gran alegría con toda esta energía positiva que ustedes están transmitiendo. Tengo una alegría esperanzada. La verdad que estamos tremendamente esperanzados, esa es la verdad, tremendamente esperanzados. Y estoy muy agradecida, además, de esta oportunidad y de esta posibilidad de estar aquí con ustedes y también de trabajar por mi país. Yo les decía que Pepe Mujica fue clave junto con Lucía para invitarme, para convencerme, para entusiasmarme y comprometerme con esta propuesta. Y lo hicieron hablándome de los sueños que ellos tienen, de los sueños que tienen con respecto al país, con respecto al futuro, porque ¿saben qué? Pepe y Lucía no dejan un minuto de pensar en el futuro y militar. Y como ustedes saben, en este momento, Pepe está peleando una vez más por mejorarse. Así que le vamos a mandar un caluroso aplauso.
Y seguimos en la arena política, pero ahora nos vamos al Partido Colorado, porque el candidato a la vicepresidencia de la histórica colectividad, Robert Silva, aseguró que su sector impregnó al vallismo, o mejor dicho, impregnó de vallismo al gobierno multicolor y que junto con Andrés Ojeda definirán las próximas elecciones en noviembre. La seguridad de ahora no comenzó su declive en marzo del 2020. La seguridad que tenemos ahora es producto de los peores 15 años de manejo del principal tema nacional por parte de quienes estaban en el gobierno. La inseguridad que nosotros padecemos tiene nombre y tiene apellido. Se llama Frente Amplio. Y hay que decirlo con todas las letras. Aquí hoy hay una fórmula que tengo el orgullo de integrar gracias a ustedes, que presenta propuesta y que presenta acción. En primer lugar, somos vallistas y queremos reivindicar al vallismo en el Parlamento Nacional y en el próximo gobierno de coalición. Hemos impregnado de vallismo a este gobierno y nos sentimos orgullosos, orgullosamente vallistas en este gobierno de coalición. Y lo decimos con la fuerza de nuestras ideas, con lo que creemos. Vamos a inundar de listas 600 todas las urnas y vamos a conquistar espacios en el Parlamento Nacional al momento que junto con Andrés Ojeda pasamos al balotaje. Y ahora nos vamos al Partido Nacional, que también tuvo otra de sus instancias tradicionales este fin de semana, la tradicional peregrinación hacia Massoyer, lugar donde se desarrolló la batalla que terminó con la vida del general Aparicio Saravia en el año 1904. Allí Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, se mostró seguro también de tener un buen resultado electoral, a tal punto que este domingo, en el acto de homenaje a Saravia, aseguró que durante 5 años no podrá concurrir a esta marcha tan tradicional anual porque, dijo, será el próximo presidente del Uruguay. General, acá tenemos un partido unido y pronto para la batalla cívica. ¡Pronto! Seguramente sea muy difícil de entender. Massoyer, si no se siente, no se entiende. Yo vine a Massoyer desde el 2004, en la marcha cuando habló Jorge Larrañaga, en los 100 años de la muerte del general. Y vine después a caballo, vine en auto, vine en ómnibus, vine siempre como acompañante, vine como diputado, como senador, vine como secretario de la presidencia en el 2020, en el medio de la pandemia cuando éramos 30. Pero siempre vine en una sola condición que me llena de orgullo: ser orgulloso militante del Partido Nacional. Esa condición la voy a tener hasta el día que me muera. Y hoy tengo el sentimiento quizá más encontrado que tuve en mi vida. Venir a Massoyer, bajo esta lluvia, con el partido, con todos ustedes, con esta enorme cantidad de gente, de jóvenes, de familia. Venir a decirles que seguramente los voy a extrañar por 5 años, porque me va a tocar ejercer la presidencia de la República. Y otra que estuvo en la marcha de Massoyer fue la ex candidata en la interna del Partido Nacional, Laura Raffo, quien participó justamente en este homenaje y dijo que es más blanca que nunca y que va a trabajar por los uruguayos y por su partido. En las últimas horas trascendió que hay conversaciones formales entre Raffo y la lista 40 después del episodio dentro del herrerismo que la dejó afuera de las listas o de los primeros lugares, tal como estaba estipulado, y entonces el sector que lidera el senador Javier García la ha invitado a incorporarse después que renunciara justamente Laura Raffo al herrerismo tras la definición de ese sector para que la lista sea encabezada por el exministro y actual senador Luis Alberto Heber.
Y esta vez no lo dicen las cifras macroeconómicas frías, como a veces pueden catalogarse. Antes de ingresar a la política partidaria en filas blancas, la economista Laura Raffo se desempeñó como analista en programas periodísticos, en los cuales su imagen pública fue ganando simpatías al punto que fue considerada para campañas publicitarias como las de AFAPSURA. Ahorra como yo. Entra en sura.com.uy y conoce los fondos de inversión de Sura. En 2019 dejó la faceta mediática anticipándose a lo que el entonces presidente electo, Luis Lacalle Pou, anunciaría en febrero de 2020, que ella sería la candidata única de la incipiente coalición multicolor, aunque compitiendo bajo el lema Partido Independiente. En esos comicios, Raffo obtuvo 347.000 votos, la misma cantidad que en 2015 había sacado la Concertación con Edgardo Novi como candidato único, más los 5.600 votos del Partido Independiente, que en esa ocasión no hizo acuerdo electoral con el resto de los partidos de derecha. Tras ese primer traspié electoral, Raffo parecía encaminarse a presidir República FAP, pero en diciembre de 2020 aceptó ser presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional para pensar la capital a largo plazo. Además, entre 2021 y 2022 volvió a la tele como panelista, esta vez en todas las voces de Canal 4. En 2023 dejó atrás la presidencia departamental de Montevideo para proyectarse nacionalmente como precandidata del herrerismo en la interna, pero perdió frente a Álvaro Delgado, que según argumentó no la tuvo en cuenta para cerrar la fórmula por su magra votación, mismo argumento que le dieron en el herrerismo esta semana para bajarla del primer lugar de la lista al Senado, luego de que el sector le había asegurado ese lugar previo a las internas. Y nos quedamos en el Partido Nacional y en el herrerismo, pero para hablar de otro tema, particularmente del ex integrante de ese sector, Gustavo Penades, quien era precisamente el jefe de campaña de Laura Raffo. Esta semana se va a conocer por primera vez el testimonio de otras 2 personas abusadas por el ex senador que se suman a la causa como víctimas denunciantes. Gustavo Penades se encuentra en prisión preventiva desde octubre del año pasado, tras ser imputado por 22 delitos sexuales en un proceso que lleva cerca de 1 año y medio e involucra al menos 11 víctimas, en todos los casos varones de entre 9 y 17 años al momento de los hechos. Ahora el número podría ascender con las 2 nuevas personas que denunciaron al ex integrante del Partido Nacional la semana pasada y que declararán ante la fiscal Guione en los próximos días. Guione ya había solicitado 2 audiencias para el tratamiento de las pruebas del caso, con el fin de definir si se presentará la demanda acusatoria para ir a juicio oral o, en caso contrario, un sobreseimiento. La otra opción de la fiscal, que tiene plazo hasta octubre cuando se cumple 1 año de la formalización, es solicitar la prórroga de la investigación por otro año. Por su parte, Penades podría reconocer los delitos por los que está imputado a través de un acuerdo abreviado y de este modo renunciar al juicio y obtener una rebaja de la pena. Y nos vamos al fútbol, como decíamos al comienzo, porque a pesar de que Uruguay juega mañana, la expectativa ya está, como siempre ocurre en las horas previas a un nuevo partido de la selección, particularmente cuando tiene que ver con las eliminatorias. Justamente la selección, el combinado, como se decía antiguamente, viajó este domingo hacia Caracas para jugar mañana frente a Venezuela. Será el primer partido sin Luis Suárez, luego que el viernes la Celeste empatara frente a Paraguay en el último partido que jugó el mítico 9 con la selección uruguaya. De cualquier forma, les recordamos cómo está la tabla de posiciones de la eliminatoria, que la encabeza, por supuesto, Argentina, que tiene 18 puntos, le sigue Uruguay con 14, Colombia tiene 13 puntos y está en el tercer lugar. Luego viene Brasil, que ha hecho una campaña bastante despareja con 10 puntos. Luego está Venezuela en el quinto lugar con 9 y Ecuador con 8 puntos. Esos son los primeros 6 lugares de la tabla de posiciones de la eliminatoria hacia el Mundial 2026. Pero seguimos hablando de fútbol porque este fin de semana se jugó, después, bueno, del receso que generó la lamentable desaparición física de Juan Izquierdo, se retomó la actividad local del torneo Clausura, se jugó la segunda fecha. El sábado Peñarol le ganó 2-1 a Miramar Misiones, el domingo Nacional le ganó 1-0 a Liverpool, en un encuentro que estuvo cargado de emotividad justamente por la situación de Izquierdo, que jugó en los 2 equipos, salió campeón con Liverpool de hecho. Así que vamos a ver un adelanto del show de goles de la etapa, donde lo más importante de todo, para mí, es que ganó River. Aquí están todos los goles de la fecha número 2 del torneo Clausura. Arrancamos en Sayago con la victoria de Wanderers 1-0 frente a Racing. El gol a los 12 minutos de la primera parte, Lucas Morales
llegando sobre la media luna al lateral derecho del equipo del Tony Pacheco. Vamos al Trócoli para ver la igualdad 1-1 entre Cerro y Defensor Sporting. Santiago Ramírez de penal a los 5 minutos. Abre la cuenta para el equipo de Nacho Payas. Lo empata Walter Montoya. 43 del segundo tiempo. De esta forma se le cuela la pelota al arquero contra el vertical derecho y la igualdad para el elenco violeta. Peñarol le ganó 2-1 a Miramar Misiones en el Estadio Centenario de atrás. Pablo López abre la cuenta para el elenco de Walter Gerardo Pandiani. Pero Peñarol lo va a empatar y luego va a ganar el partido. Gastón Ramírez, centro de Lucas Hernández y se tira en paloma. El futbolista de Peñarol para igualar las acciones a los 19 del segundo tiempo. Y luego de una muy linda jugada, toda por el costado izquierdo. Vean la sucesión de toques, la corrida de Báez. El toque que vino de Leo Fernández para la definición de Lucas Hernández. 5 minutos después de lo que había sido el empate de Ramírez y la victoria del aurinegro. River también ganó de visitante en el campus municipal de Maldonado con el gol de Agustín Vera a los 31 del segundo tiempo. La victoria para el Darcenero. Vamos al Estadio Olímpico para la victoria de Rampla. 2-0 frente a Progreso. Lautaro Rinaldi. A los 8 de la primera parte, ahí estaba la apertura para el elenco rojiverde. Y Maximiliano Burruso a los 44, así frente a la Bahía de Montevideo, decreta el 2-0 del Picapiedra ante el Gaucho del Pantanoso. Fénix 1-0 a Cerro Largo en el Parque Alfredo Víctor Viera. Sebastián de Margo a los 43 va a anotar el único gol del partido en el Prado de Montevideo. Ahí está. Como engancha, define y saca el remate bien rasante abajo contra el palo izquierdo del arquero Arachán. Danubio 2-0 a Boston River en su estadio en el María Minchef de Lazarov. El Colo Cristian Tizón a los 26 abre la cuenta para el franqueado, así lo festeja. Y el segundo es de Guillermo Frata. Así ganó el elenco franqueado frente al Sastre en su estadio en Jardines del Hipódromo. Nacional también termina ganando por mínima diferencia frente a Liverpool en el Gran Parque Central con el gol del Diente López en una jugada que se da de esta manera. Pudo ser de Bentancur, manotazo travesaño, la definición del Diente López para la victoria del equipo de Lasarte ante el vigente campeón uruguayo. Bueno, muy bien, ahí teníamos entonces el resumen del fin de semana en materia de fútbol uruguayo. Nos vamos a la pausa, después vamos a hablar de otros temas internacionales y otro desarrollo de información aquí en MBD Noticias, primera edición. Bien, retomamos aquí MBD Noticias en esta primera edición y vamos a hablar un poco de política internacional junto a Camilo López Burián, que es politólogo, investigador uruguayo, docente, que tiene una larga trayectoria vinculada no solamente al análisis de la política internacional y el contexto de nuestra región, sino particularmente de la derecha y la ultraderecha y particularmente el fenómeno que está ocurriendo a nivel global, podríamos decir, pero particularmente en Europa. Y nos vamos a centrar hoy en un episodio que llamó bastante la atención, aunque no mucho para quienes están en el tema, que fue el triunfo de la ultraderecha por primera vez en un Estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial, como ocurrió en el caso de Turingia, y también obtuvo el segundo lugar, por muy poquito, casi gana también, en el estado de Sajonia, en el este de Alemania, donde ya se han dado muestras de un avance importante de estos sectores. Camilo, bienvenido, un gusto, buenos días. Buen día, muchas gracias por recibirme. Bueno, antes de meternos puntualmente en lo de Alemania, que es lo que nos convoca hoy, hay un avance en general de la ultraderecha europea, vamos a centrarnos en ella, en distintos países con matices, pero que todas tienen puntos en común, desde el partido de Marine Le Pen, el partido de Fratelli de Italia, la Alternativa por Alemania, el FPÖ en Austria, el Partido de la Libertad,
Hungría. ¿Qué podríamos decir de este fenómeno? Podríamos agregar a los Países Bajos, podemos agregar Bélgica, Holanda, España, Portugal. El caso de Vox. Sin duda, que además con nexos con América Latina más que relevantes. Bueno, una primera forma de mirar el asunto, yo creo que hay lecturas de lo que pasó en Alemania, obviamente politológicas, que tienen que ver con cómo es la dinámica de gobierno, los problemas específicos en Alemania. Hay una mirada histórica, tú lo planteabas, este es un acontecimiento que debe mirarse en la profundidad del tiempo, y después también merece ser visto como parte de un proceso global. En esa mirada, con una perspectiva más amplia, sí, no solo debe verse este proceso como parte del ascenso de grupos de ultraderecha, en este caso partidarios, pero que también tienen una constelación de actores en su entorno que también hay que atender, que no es solo europea, sino que es global. No podría colocarlo como parte de una emergencia global de actores de ultraderecha. El fin de semana, el sábado, la ultraderecha brasileña marchó y se concentró en la Avenida Paulista. Sí. Hay distintos lugares, distintos eventos que van mostrando esa efervescencia, que no es otra cosa que la lectura que podríamos ver de un tiempo, de un momento histórico, de un corte histórico, donde hay rupturas de consenso sobre valores, sobre principios, sobre ciertas cosas que parecían consensuales, hay cosas que hoy se pueden decir, que hoy se pueden colocar, ¿no? Movimientos extremistas de derecha tuvieron su auge con el tiempo de la radio, hoy estos grupos lo tienen con el tiempo de las redes sociales, con discursos que desafían lo que se puede decir, ¿no? lo que está en el espacio de lo aceptable en el debate público, desafían esos límites de forma cada vez más fuerte, desafiando principios de cómo vivimos en sociedad, no solamente temas del orden internacional, sino también de la democracia liberal, en algunos casos de una forma muy contundente. Y bueno, eso es parte de un proceso global donde hay también no solo crisis en torno a esos valores, sino también en torno a esas instituciones, ¿no? Camilo, se dice que, las reglas. que la derecha o la ultraderecha ha venido a ocupar un discurso que han abandonado los sectores de la derecha tradicional. Es decir, en todo el mundo vemos un retroceso de los partidos tradicionales, incluso de derecha, y ya nos metemos en Alemania, porque en parte se dice que el avance de Alternativa por Alemania, un partido muy cuestionado y bajo la lupa permanentemente por esos desbordes que tú decías, incluso pesan algunas acusaciones sobre algunos de sus líderes, comienza a cobrar cuerpo electoral, a ganar, y se dice, según los analistas, que en muchos de esos sectores provienen del CDU, de la democracia cristiana que lideraba Angela Merkel, que pasaron, digamos, o que no se vieron convencidos de lo que ocurría con la derecha tradicional. En Francia ocurrió algo similar, pero detengámonos en Alemania, y hay un trasiego de votos hacia esa ultraderecha que ofrece una respuesta que hasta ahora los partidos tradicionales, ni que hablar, la coalición de gobierno en Alemania, han logrado dar. Esa globalidad que mirábamos recién nos permite tirar de un cabo para entender ese proceso, que es una especie de crisis de las élites políticas. Esas élites políticas son élites políticas que uno puede encontrar en todo el espectro político, a la derecha, a la izquierda, a lugares más centristas. Y estos actores vienen a cuestionar, a desafiar, a colocar discursos en contra de esas élites. Y en ese sentido ponen en cuestión al accionar de una centroderecha, una derecha tradicional, liberal, que a su vez en algunos casos lo obliga a moverse a la derecha un poco para no perder ese electorado. Ese es un primer asunto. Entremos en el caso alemán, y entrando en el caso alemán desandemos cosas quizá más generales. Como tú bien decías, hay un primer asunto que tiene que ver con la situación, con la relación con la derecha alemana. La derecha alemana tradicional gobernó durante muchos años, tuvo una coalición de apoyo en torno a Merkel, la centroderecha conservadora, liberal, tuvo mucho tiempo de gobierno. Hoy hay una coalición que gobierna Alemania, y una primera lectura más en términos de análisis político de la coyuntura política alemana nos debería mostrar eso. Bueno, hay una coalición que se formó para gobernar una Alemania después de un periodo largo
de gobierno encabezado en este caso por Merkel, que tiene una composición de partidos con agendas diversas, ¿no? La socialdemocracia, los verdes, los liberales, para entender un poco el sistema alemán necesita coaliciones para el gobierno, pero las coaliciones deben tener al menos dos. La visión teórica sobre las coaliciones nos dice, bueno, ¿cómo deben ser esas coaliciones? Deben tener la menor cantidad de miembros posible, o sea, la cantidad de miembros necesarios para tener la mayoría, y debería ser bueno que fueran ideológicamente afines, ¿no? El asunto es que esa coalición tiene diversidades, y uno de los asuntos que los desafía es la presencia de un actor de ultraderecha, como es el caso de AfD, que además tiene otro actor nuevo más, que después podemos entrar también en ese ecosistema político en este momento, y eso hace que, bueno, que la política alemana ha decidido ponerle un cordón sanitario y no permitir el ingreso de AfD a las coaliciones de gobierno, sean locales o sean federales, y eso implica, bueno, juntarse, y juntarse cuando hay mucha diferencia genera problemas en la gestión. A la insatisfacción que viene ya de una Europa que viene golpeada de más de una década, ¿no? Posterior a la crisis del 2008, con un montón de asuntos que han puesto en jaque distintos asuntos de la agenda europea, uno de los que toma AfD en particular, el tema de la migración, ¿no? Hace que la coalición tenga problemas y exista un descontento, que específicamente podemos ver por qué ese descontento aflora también en algunos sectores territoriales de Alemania, esto tiene que ver con la historia, ¿no? Permite la efervescencia de estos actores. Hablábamos de que en Turingia por primera vez gana la ultraderecha desde la Segunda Guerra Mundial. Allí ganaron los nazis por primera vez también. Pero lo que llama la atención, y esto no es nuevo, es el avance que ha tenido la ultraderecha, en este caso capitalizada por la Alternativa por Alemania, en el este de Alemania. Aquello que era la DDR, la Alemania comunista, la Alemania, la República Democrática Alemana. Es decir, y la pregunta es, ¿por qué en estas zonas la ultraderecha ha aprendido más que en lo que era la Alemania occidental o ha tenido menos barreras para poder avanzar? Bien, ahí vale la pena mirar la historia y en sus distintas temporalidades. La primera cosa que vale la pena pensar es que las culturas políticas de Alemania son distintas por regiones, y la experiencia de haber vivido en dos territorios distintos durante la Guerra Fría también hace a estas diferencias. Hubo 41, 42 años, me puedo equivocar en la cuenta, de República Democrática Alemana, y ya casi el mismo tiempo de unificación alemana. Una cultura política diferente, impactos diferenciados en términos económicos sociales en ese periodo. La unificación de las dos Alemanias fue una unificación que no tuvo una transformación institucional, no hubo un proceso constituyente que repensara las instituciones, las reglas de juego, las formas de representación política, de participación política. En el este se ha sentido como una imposición eso, ¿no? Bueno, iba en ese camino, en el camino de que fue la unificación de una Alemania que vivía bajo otro formato al formato occidental, ¿no? Y eso implicó un impacto económico, social y también político de un proceso de unificación donde la democratización o lo que estaba viviendo la Alemania de la República Democrática Alemana que volvía, tuvo sus incompletitudes, tuvo sus insatisfacciones. O sea, hay insatisfacciones que vienen de otra temporalidad histórica y se encuentra con la insatisfacción de la Alemania post-crisis, de una Alemania que lideró procesos de la Unión Europea en el marco de una crisis general y donde Alternativa por Alemania en el año 13, 14 empieza a emerger con un discurso, por ejemplo, muy antiestatista, muy antiimpuestos y que luego va mudando en un posicionamiento mucho más cercano a la construcción del otro en relación al migrante, a tener un discurso más securitario, y que a su vez la trayectoria propia de la extrema derecha alemana hace que hayan vasos comunicantes con un pasado de extrema derecha muy marcado. Y bueno, y esta zona de Alemania que vale la pena también plantear, los estados en los que AfD tuvo un triunfo electoral muy importante, son estados poblacionalmente
pequeños si uno toma la totalidad de Alemania también, ¿no? Pero muestran una tendencia. Una tendencia que además puede verse en elecciones anteriores. Camilo, nos quedarían muchos temas por abordar. Te vamos a invitar seguramente en algún momento a Sin Fronteras para poder específicamente seguir avanzando. Te agradecemos mucho esta mañana por acompañarnos. ¿Sí? No, les agradezco a ustedes. Un solo detalle es que no solamente Alternativa por Alemania tiene un impacto en estas elecciones, sino que emerge un nuevo partido, que vale la pena hacer la puntualización, porque muestra algo que puede resultarnos extraño, que es... El de Sarah Wagenknecht. Exactamente, BSW, que trae valores distributivos de izquierda y valores morales de derecha, en términos de migración, de ambiente, de otros asuntos, y es interesante porque es ver cómo... Esto es el viejo fenómeno de los regipardos, ¿no? Cómo algunas agendas que parecían estar en manos de unos actores empiezan a ser disputadas, repolitizadas y tensionadas de otra forma. Merece ser desarrollado. Camilo López Burián, politólogo, investigador uruguayo, docente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos volando a donde está Juliana Perdomo, que es en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Juliana, buenos días. Sí, Alejandro, muy buenos días para todos. Se está desarrollando aquí la primera asamblea de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Un intercambio donde van a estar participando más de 100 personas en juegos lúdicos, en espacios de reflexión. Y estamos con la presidenta de la institución, Carmen Rodríguez, para más detalles. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, comentanos un poquito de qué va la actividad y cuál es el objetivo de hoy. Hola, buen día, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esta es la primera asamblea de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad que convoca el Consejo Asesor Honorario. Este es un proceso que se viene desarrollando desde fines del 2022, cuando asumió el nuevo Consejo. Se crea el área de igualdad, de no discriminación e igualdad. Y en ese marco se crea la unidad de personas en situación de discapacidad, que empieza a trabajar a todo vapor. El año pasado se generó también un grupo de trabajo con el Estado, con organizaciones sociales, para crear el mecanismo de monitoreo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dentro de ese marco se crea, a partir del grupo de trabajo, se elabora el proyecto, se crea dentro de la institución y tuvimos la excelente noticia que en agosto se ha convertido en ley y ya legalmente está creado dentro de la institución. Sin embargo, paralelamente al proceso legislativo, nosotros hemos desarrollado en la institución la instalación del Consejo, se hicieron elecciones para para integrar el Consejo Honorario, consultor, y ese consejo es el que convoca hoy a la asamblea. Ya se convocó a la asamblea de organizaciones y esta es la segunda. Por obligación el consejo tiene que convocar en 2 instancias al año, por lo menos una vez a la de adultos y una vez a la de niños. Esta es la primera con niños, niñas y adolescentes. Estamos muy contentos, estamos esperando, ansiosos que comience en unos minutos. Aquí lo importante es escuchar, porque la convención establece eso, escucharlos, escuchar sus problemas, sus realidades, pero a su vez concientizarlos en los derechos que tienen. Y tenemos también una cantidad de juegos lúdicos para hacer todo ese proceso de apropiación de sus derechos. Hoy sin duda se van a llevar deberes, pero comentanos cómo están visualizando ustedes los derechos en esta materia, si queda mucho camino por recorrer. Sí, nosotros recibimos sobre denuncias. En la institución tenemos el área de Defensoría del Pueblo, donde se reciben consultas y denuncias de diferente índole. El año pasado el 20% de las denuncias que recibimos fue sobre temas de personas en situación de discapacidad que tienen que ver con diferentes temas, salud, acceso a la justicia y educación. Diferentes ámbitos en los cuales se tomó nota y se está trabajando en sensibilización, en promoción, y claro, la Defensoría sobre cada caso concreto saca una resolución y actualmente también tenemos otras en trámite. Muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Bueno, Alejandro, nosotros cerramos por aquí, continuamos trabajando y tendremos más repercusiones sobre el mediodía.
Gracias, Juliana. Te esperamos entonces porque aquí termina la primera edición de MBD Noticias. Hay 12 grados de temperatura, el día está bastante lindo, esperemos que se mantenga así, aunque hay algunos pronósticos que dicen que no. De todas maneras, nos vamos a reencontrar con la edición del mediodía de MBD Noticias con Rosina Mallarini en la edición central a partir de las 19 horas. Ya llega acá a la pantalla de TV Ciudad Viva.